Esa noche permanece fresca en mi memoria, como si hubiera ocurrido recientemente. Los padres se habían ido y, por primera vez en bastante tiempo, nos encontrábamos solos en el hogar. En la reunión solo estaremos Sofía, mi hermano gemelo Felipe y yo. En ausencia de los pasos rápidos de mamá o la voz profunda de papá. La vivienda adquiría un silencio inusual. El sonido único provenía del zumbido del antiguo frigorífico en la cocina y de vez en cuando se escuchaba el crujido de la madera debajo de nuestros pies. Aunque así fuera, el ambiente presentaba una sensación de gravedad inexplicable. No era la primera ocasión en la que nos encontrábamos solos. Sin embargo, algo en esa noche parecía tener un matiz especial. Mientras me encontraba en el sofá, entretenida con mi teléfono, Felipe descansaba en el extremo opuesto de la sala, con la cabeza apoyada en el reposabrazos del sofá. Miraba de un lado a otro, alternando entre la pantalla del televisor y el vacío, como si estuviera en busca de algo desconocido para él. Felipe interrumpió el silencio al preguntar si quería ver la película Component Placement. Alcé la vista y me topé con su mirada. En la pregunta se escondía algo misterioso, algo que le resultaba imposible expresar con palabras. Encogí los hombros, simulando no importarme. Estoy dispuesto a aceptar cualquier cosa que desees. La sonrisa de Felipe era su forma habitual de fastidiarme. Agarró el mando a distancia y comenzó a navegar por las distintas alternativas de manera pausada, poniendo a prueba mi tolerancia de forma intencionada. Bromeé diciendo que si seguías demorando, optaría por ver una película de amor y risas para distender el ambiente cargado que se percibía a nuestro alrededor. Contestó entre risas, para nada. Siempre me sentía protegida por lo cómodas que eran nuestras bromas. Sin embargo, percibí algo más allá de la risa. Una especie de energía indefinible pero presente, latente. Al final, optó por una película que ya habíamos disfrutado en numerosas ocasiones. No solía necesitar ser el centro de atención. Conocíamos las conversaciones de memoria. Ambos ocupamos un lugar en el sofá, rodeados por la suave iluminación del televisor. Aunque mi concentración no se dirigía hacia la pantalla, Felipe ocupaba mis pensamientos. Su actitud parecía haber cambiado, mostrándose más reservado y reflexivo. De reojo percibí que también estaba siendo observado por él. Ocurrió velozmente, casi sin que lo notara, provocando que mi pulso se acelerara. Esa noche, algo había cambiado, y Felipe, quien solía ser el más valiente de los dos, mostraba una actitud distinta, guardando silencio en lugar de expresar abiertamente sus pensamientos. Mostraba indecisión, como si anhelara comunicarse, pero le faltara la habilidad para hacerlo. Drenia, le pregunté, tratando de aparentar indiferencia. ¿Por qué me observaba de esa manera? Mostró una sonrisa en la que se percibía un matiz de duda y fragilidad. Negó con la cabeza, aunque la expresión de sus ojos revelaba la verdad. Aceptó con cierta duda, inclinándose hacia adelante y apoyando los codos en las rodillas. Me sorprendió la pregunta sobre nuestra condición de gemelos. ¿Extraño? ¿De qué manera? ¿Por qué piensan que somos idénticos? Por supuesto, tú eres una mujer, yo soy un hombre. Sin embargo, compartimos idéntica apariencia facial y expresiones similares. Se siente como si careciéramos de nuestra propia identidad. Me detuve a considerar lo que me dijo. Siempre nos habían considerado como un todo, una entidad indivisible. Sin embargo, tenía razón, no compartíamos las mismas características. Felipe destacaba por su valentía, siempre afrontando los desafíos con determinación. Por el contrario, mi preferencia era la de observar, permanecer en la penumbra,
Inquirí sobre el posicionamiento de los componentes con un tono de voz más suave de lo previsto. Él sugirió que quizás sería conveniente demostrar nuestra singularidad, hablando en un tono enigmático que resultaba imposible de interpretar. Una vez más, el silencio se hizo presente, pero esta vez era diferente. Denso, cargado de pensamientos no expresados. La atmósfera estaba cargada de tensión. Casi se podía sentir. La intensidad con la que Felipe me observaba hizo que olvidara hasta cómo respirar. Sus ojos capturaron los míos en un instante. Drenia sorprendió a Sofía con una pregunta inesperada sobre cómo sería su vida si no fueran gemelas. Sentí cómo mi corazón comenzaba a latir más rápido. ¿Qué intentas expresar? No tengo certeza. Solo considero que quizás las circunstancias podrían ser distintas. Sus palabras no tenían nada fuera de lo común, pero la forma en que las expresó provocó que mi corazón se agitara en mi pecho. Tras formular esa pregunta, un silencio abrumador se apoderó del ambiente, creando una sensación de opresión que parecía envolvernos por completo. Observé a Felipe, mis ojos fijos en los suyos, percibiendo que algo estaba a punto de transformarse, aunque desconocía qué sería, tratando de comprender su mensaje. Lo observé en silencio mientras Felipe apartaba la mirada, como si lamentara haber hablado. Expresó en voz baja su desconocimiento. En ocasiones, me parece que la situación de ser gemelos resulta bastante compleja. ¿Es difícil?, exhaló con pesar mientras se deslizaba la mano por su melena revuelta. La acción tan común que solía realizar al tratar de ordenar sus ideas. Aunque parezca que nos perciben como un ente único, percibo que la situación va más allá de esa impresión. Me encontraba indeciso sobre cuál sería la mejor respuesta. Siempre fue conocido por su franqueza, pero en este momento parecía enfrentarse a un dilema interno incomprensible para él. Antes de que pudiera encontrar las palabras adecuadas, se puso de pie del sofá. Salió de la habitación sin aguardar contestación, mencionando que iría por un vaso con agua. Permanecí sin moverme, con la mirada fija en la pantalla del televisor sin percibir lo que mostraba. Siempre habíamos sido muy unidos, inseparables, pero esa noche percibí que algo estaba transformándose, algo que no lograba describir. Al regresar Felipe, llevaba consigo 2 vasos con agua. Recibí uno de ellos, y en un breve momento, sus dedos se encontraron con los míos en una interacción que se extendió más allá de lo esperado. Tomó asiento nuevamente, esta vez a una distancia más cercana, con su pierna casi tocando la mía. Sofía, querida, emitía un sonido suave, apenas audible. ¿Te has percatado alguna vez de la presencia de cierta energía entre nosotros? ¿Existe algo más allá de la relación de hermanos? En ese momento, mi corazón se aceleró y percibí cómo la sangre fluía con mayor rapidez por mis venas. Me encontraba indeciso sobre cuál sería la mejor respuesta. Lo siento, desconozco a qué te refieres. Susurré. Mostró una sonrisa sutil, la misma que solía usar para disimular sus emociones. Quizás, lo estoy visualizando en mi mente. El transcurso de la noche fue difuso. Fuimos al cine, pero ninguno de los dos se concentró en la película. La atmósfera estaba cargada de tensión, un peso que nadie parecía estar listo para abordar. Al llegar la madrugada, Felipe decidió hablar rompiendo el silencio. Propuso que nos retiráramos a descansar, con una voz que denotaba fatiga pero sin sentirse realmente agotado. Únicamente aspecto corporal. Contesté afirmativamente, con un tono de voz sereno que no reflejaba mi verdadero estado emocional. Juntos recorrimos el pasillo en dirección a nuestras habitaciones. Al llegar a la entrada de mi habitación, tuve mis reservas. Observé a Felipe.
quien se encontraba junto a mí con una mirada imposible de interpretar. Susurré un «Buenas noches, Sofía. Solo deseo que esto no afecte nuestra relación fraternal». Mi corazón comenzó a latir rápidamente. Antes de que lograra asimilar lo que dijo, soltó mi mano y retrocedió un paso. Antes de retirarse a su cuarto, expresó sus deseos de que descansara. Me recosté en la puerta de mi habitación durante un rato después de cerrarla. El latido de mi corazón resonaba con tanta intensidad que parecía llenar el silencio del entorno. Entre nosotros se estaba gestando un cambio inevitable que ya no podía eludir. Esa noche, más tarde, me desperté al escuchar un ruido suave que provenía del cuarto de baño. La luz debajo de la puerta brillaba y escuché el sonido del agua corriendo. Un impulso interno me motivó a ponerme de pie. Avancé en silencio por el corredor hasta llegar a la puerta que estaba ligeramente abierta. ¿Dónde está Felipe? Susurré el nombre, Drenia, con apenas un susurro. La puerta se ha ampliado ligeramente. Allí se encontraba, de pie frente al espejo, con la cara húmeda, como si hubiera salpicado agua sobre sí mismo para tranquilizarse. A través del reflejo, sus ojos profundos me observaron, transmitiendo una emoción que me dejó sin aliento. Con la voz áspera, expresó que no logró conciliar el sueño. Igualmente yo. Se produjo un instante de silencio entre nosotros. Denso, cargado con algo que no requería ser expresado. Avanzó un paso hacia el interior y luego se volvió en mi dirección. En ocasiones, tengo la sensación de que eres la única persona que verdaderamente me comprende. Sofía, le revelé, con un ligero temblor en la voz, que eres la única persona que me comprende. Se acercó hacia mí y la distancia entre nosotros parecía disminuir. En un breve momento, solo estábamos nosotros dos, de pie en ese lugar, mientras la tenue luz del baño resaltaba nuestros rostros. El cuarto de baño se percibía como un universo distinto. Bajo la luz fluorescente, nuestra figura se veía iluminada con un brillo tenue, destacando todos los aspectos, con el pelo de Felipe todavía mojado. La tensión en su rostro era evidente, mientras nuestros ojos se encontraban en el espejo, revelando secretos que escapaban a nuestra comprensión total. El nombre de la protagonista es Sofía. Comenzó, pero su voz titubeó, como si le faltaran palabras. ¿Qué nos sucede, Felipe? Finalmente, con voz suave pero llena de todas las emociones que había guardado. Me atreví a preguntar a Drenia. Durante un instante, su mirada se posó en mí, mostrando una clara indecisión entre seguir adelante o retroceder. Después de suspirar, avanzó un paso más hacia mí, y en ese momento estábamos tan próximos que percibía el calor de su cuerpo y escuchaba su respiración agitada y nerviosa. La forma en que respiraba era tan desigual como la mía. Al final, contestó con voz suave y áspera, no tengo idea. Sin embargo, tengo la certeza de que nuestra conexión como gemelos va más allá. Es algo más profundo, algo que escapa a mi comprensión. Aquellas palabras aceleraron los latidos de mi corazón como nunca antes había experimentado. La mirada que me dirigía era tan sincera, tan directa, desafiando todas las normas y suposiciones impuestas por la sociedad. Felipe, murmuré, mas las palabras se desvanecieron antes de que lograra completarlas. Levantó su mano con suavidad y apartó con cuidado un mechón de cabello de mi rostro. Con una delicadeza que rozaba lo doloroso. La suavidad de su contacto era tan delicada que parecía casi irreal. Como si ese instante estuviera en peligro de desaparecer. Con una voz llena de sentimiento, le expresó a Sofía, «Eres mi mundo entero». Intenté contestar, pero las palabras no lograron salir de mi boca.
La atmósfera entre nosotros estaba llena de electricidad, impregnada de algo que ninguno de los dos se animaba a mencionar, pero que era evidente. De pronto, percibí cómo sus manos se apoderaban de las mías, con una firmeza que me sorprendió y un cuidado que me dejó sin palabras. Inclinó la cabeza, con la mirada clavada en la mía, como si estuviera solicitando autorización para algo que no lograba comprender del todo. Sin embargo, en ese momento tomé conciencia y me alejé con delicadeza, respirando agitadamente mientras mi corazón seguía latiendo fuertemente. ¿Cuál es la situación, Felipe? Retrocedió un paso y se acarició la cara, tratando de mantener la calma. Confesó su desconocimiento con una voz cargada de incertidumbre. Sin embargo, tengo la certeza de que no está experimentando malestar. Permanecí en silencio tratando de asimilar lo ocurrido recientemente con mi hermano. Mi compañero de vida desde que nacimos. ¿Cómo era posible que algo de esa índole se sintiera tan orgánico? Felipe, esto es inaceptable. Estoy exhausto. Me observó con tristeza en sus ojos. Comprendo que tus sentimientos coinciden con los míos. Tan solo requiero un poco de tiempo. Felipe, al girarme para salir del baño, él agarró mi brazo, pero logré zafarme y escapar a mi habitación. Después de cerrar la puerta, me recargué en ella en un intento por tranquilizar mis latidos. De repente, las lágrimas brotaron de mis ojos y me esforcé por comprender la situación que se desarrollaba. En un rato, en la cama esa noche, recostada, atendía a cada ruido que provenía de la casa, a cada chirrido del suelo de madera, a cada desplazamiento en el corredor. En mi cabeza se desataba un torbellino de sentimientos. En ese momento, percibí un leve sonido afuera de la puerta de mi cuarto. Al despertar, me dirigí hacia la puerta y la abrí. Felipe se encontraba en ese lugar, mostrando una mirada que combinaba dolor, resolución y un sentimiento indescifrable. Expresó en tono apenas perceptible: me resulta imposible conciliar el sueño. Exhalé con resignación y me aparté para permitirle el acceso. Después de cerrar la puerta a sus espaldas, permanecimos un instante en silencio, intercambiando miradas. Expresó su deseo de no causarle ningún daño a Sofía, rompiendo así el silencio. Contesté en un tono más apacible de lo previsto: estoy al tanto. Felipe se aproximó con cautela, como si tuviera miedo de que lo rechazara. Al sentir su mano rozar mi mejilla, las lágrimas brotaron de nuevo en mis ojos. Él expresó que desconocía el significado de eso, pero tenía claro que no deseaba alejarse de ti. Antes de poder contestar, fui envuelto en un abrazo. En aquel momento, entre sus brazos, experimenté una mezcla singular de tranquilidad y temor, como si estuviéramos a punto de traspasar un umbral sin posibilidad de retorno. La presencia de Felipe hacía que el silencio en la habitación pareciera aún más abrumador. El abrazo que nos habíamos dado unos momentos atrás permanecía suspendido en el ambiente, creando una atmósfera cargada de tensión entre los dos. Se alejó ligeramente para poder sostener mi mirada. La mirada que tenía transmitía una intensidad que provocó que mi corazón latiera más rápido de nuevo. Sé que esto me confunde, al igual que a ti, pero no puedo dejar de lado mis emociones. Sofía, la conexión que compartimos es verdaderamente especial. Susurré con incertidumbre: Felipe, esto no es correcto. Cuando se aproximó hacia mí, ambos comprendimos la importancia de dar prioridad a nuestro lazo fraternal. A partir de este momento y por toda la eternidad, tal como ha debido ser desde el principio. Después de un tiempo, Felipe se fue a su habitación. La noche avanzó con una lentitud abrumadora. En los días posteriores,
Todo se transformó. No mencionamos directamente lo sucedido esa noche. Sin embargo, existía un entendimiento implícito entre ambos. Cada roce, cada gesto tenía una importancia creciente. El entorno que nos rodeaba parecía perder importancia. No obstante, la carga del misterio que compartíamos comenzó a colarse en nuestro día a día. Cuando nuestros padres estaban presentes, nos veíamos forzados a retomar el rol de gemelos que no se separaban. Aunque la dinámica ya no era la misma que en el pasado. Teníamos dos realidades distintas, una visible para todos y otra que nos era exclusiva. ¿Consideras factible continuar de esta manera? Aquella noche, mientras nos encontrábamos en el porche contemplando el cielo estrellado, planteé la disposición de los componentes. Con una serenidad evidente en su rostro, Felipe me observó con determinación. Sofía, desconozco lo que pasará, pero tengo claro que no quiero separarme de ti. Reconocí que tampoco deseaba separarme de ti. Mientras mi voz temblaba por la carga de lo que confesaba, alargó su mano hacia la mía mientras expresaba: quizás con eso baste por el momento. Esa noche, bajo el firmamento estrellado, permití que mis temores y cuestionamientos se esfumaran temporalmente. Felipe representaba mi sostén, mi lugar seguro, y en ese momento era lo primordial.